Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios porque podemos disfrutar de este tiempo. Te invito a orar. Señor, gracias. Te doy, mi Dios, por este tiempo, Padre. Te doy gracias, mi Señor, porque eres bueno, porque estamos rodeados de tus favores, Padre mío. Quiero decirte, mi Dios, que te necesito, Señor, que necesito de tu dirección, que necesito de tu enseñanza, Padre. Ayúdanos, por favor, en este momento. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos divinas, Señor. Amén. Bueno, pues como sabemos, todo este mes es dedicado a los varones. Y bueno, ya casi vamos a fin de mes y pues hay que continuar y hay que aprovechar el tiempo. Y fíjate que en la semana iba en el transporte público y bueno, escuché que el conductor del vehículo donde iba estaba escuchando una canción. Es una canción muy popular que la han interpretado a artistas muy famosos, artistas de fama internacional, y pues realmente esta canción pues ha sido como un himno para muchas personas, regularmente pues más bien es para hombres, ¿no? Y bueno, esta canción dice que el final se acerca, para su vida y que él reconoce que vivió bien, que disfrutó de la vida, que viajó mucho y que pues vivió a su manera. Y aunque el final se acerca, también él quiere recibir ese final a su manera. Pero bueno, esto que escuché, pues es un formato disfuncional de la hombría. Porque pues un hombre que vive bajo los parámetros bíblicos no vive a su manera, sino a la manera de Dios. Y pues Dios quiere enseñarte a vivir a su manera. Él quiere enseñarte a vivir al modo de Dios. Y bueno, quiero decirte que también el rey David, pues cuando llega al final de su vida, también vamos a leerlo, está en Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. En realidad todo este capítulo habla de esto, ¿no? De que David da instrucciones a su hijo. Bueno, dice así: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos.
sus decretos, sus testimonios, y de la manera que está escrito, o sea, de la manera de Dios, está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que tú emprendas. Y entonces aquí vemos, pues, que en el versículo 1 entendemos que todos tenemos un tiempo de vida. Todos tenemos un tiempo de vida, unos más que otros. ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios. No lo sabemos porque unos viven más, porque unos viven menos. Solamente Dios lo sabe. Pero la realidad es que vamos a llegar a ese término de días. Y en el versículo 2 dice, pues él está recomendando a su hijo, le está diciendo, esfuérzate y sé hombre. ¿Tú qué le dirías a un hijo o a tus seres queridos si tú supieras que son los últimos momentos o los últimos días de tu vida? ¿Qué les recomendarías tú? Pero David le está diciendo, esfuérzate y sé hombre. ¿Por qué le diría esto? Bueno, David tenía varios hijos. Unos ya habían muerto y otros pues no se habían portado tan bien. Entonces él sabía que tenía que continuar con el reino. Y Salomón no fue el mayor, él fue hijo de un matrimonio arreglado para reparar un daño que David había hecho. Eso ya lo sabemos, lo del adulterio de David. Entonces, en este punto, David ya se había establecido plenamente en su reino, como rey de todo Israel. Él estaba pues bien establecido. Ya había dejado atrás todo ese tiempo, ese pasado de persecución, todo ese tiempo de angustia, todo ese tiempo de temor que él vivió cuando fue perseguido por sus enemigos, principalmente por el rey Saúl. Y fue en esos momentos de angustia, fue en esos momentos de situaciones adversas que él escribió el libro de los Salmos. Esos salmos tan hermosos que nos han ayudado tanto. En lo personal, a mí los salmos me han ayudado mucho, me han sostenido Dios con su palabra. Entonces, en ese tiempo, David escribió todos esos salmos tan hermosos. Entonces, con todo lo que había vivido David, él sabía que la vida no era fácil. Pero como padre, pues fue muy complaciente con sus hijos. A lo mejor ni les llamaba la atención cuando ellos hacían algo mal. Pues prácticamente se puede decir que fue un padre consentidor. Pero ¿cuántos de nosotros tal vez lo hemos hecho, no? ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros vivimos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que si los amamos, los tenemos que corregir. Porque la palabra dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y entonces Salomón creció en el palacio con muchos cuidados. Él no conoció lo pesado del trabajo en el campo, él no conoció lo que es la ganadería, la agricultura, siendo que su padre, pues ya sabemos que fue un pastor de ovejas y pues no creo que haya sido nada fácil todo ese tiempo de convivir con los animalitos, el olor y todo eso, ¿verdad? Era algo difícil que David pues no quería que sus hijos pasaran por eso. Entonces, el peligro ante las fieras salvajes, solamente él lo vivió. Y entonces Salomón
pues era un hijo delicado, mimado, que había tenido todo lo que deseaba. Era un niño privilegiado. Imagínate la vida en el palacio, ¿no? Qué diferencia a la vida en el campo. Qué diferencia. Pero entonces, pues David había llegado el momento de escoger quién sería su sucesor, y entre todos sus hijos, él optó por Salomón. Entonces, él ya había estudiado a sus hijos, él ya los había examinado a sus hijos. Entonces, cuando los hijos son pequeños, son una cosa. Cuando los hijos ya crecen, ya son adultos, son otra cosa. Y uno como padre se da cuenta cómo son sus hijos. Aunque uno no diga nada, uno sabe lo que hay en sus actitudes, lo que hay. Y yo creo que a él le pasó esto y él se decidió, porque tenía la dirección de Dios. Él mandó llamar a Salomón para hacerle entrega de lo que es el reino. Imagínate la escena. David, con sus palabras, salidas de un corazón que estaba agonizando, pues quiso romper con esa infancia, con esa adolescencia de cuidados, de mimos, porque había llegado la hora de enfrentarse a la realidad. Salomón tenía que mostrar para qué era bueno. ¿Tú crees que haya sido fácil para Salomón dejar su vida? Bueno, no, la comodidad no, pero ahora era nuevos retos. Retos muy duros, muy difíciles. Y David tenía muchos enemigos. Y esos enemigos tenían que hacérseles frente. Y entonces, a lo mejor él pudo haber dicho, ¿sabes qué, papá? Pues creo que no voy a poder. ¿Por qué no voy a ser capaz? ¿Por qué no? Mejor le dices a otro de mis hermanos que tome este lugar. Pero él se decidió por tomar el reino, porque después vemos más adelante que él pide la sabiduría, la ayuda de Dios. Entonces los enemigos que David había acumulado a lo largo de su reinado, pues David sabía que ellos iban a continuar con su vida, ¿no? Ellos no se iban a morir, ellos iban a seguir enfrentándose a su hijo, y sabía que le iban a causar problemas graves. Por eso le dice David a su hijo que tiene que tomar medidas firmes contra ellos. Y si tú lees el capítulo 2, más abajo en todos los versículos, ves las instrucciones que David le está dando a su hijo. Y por eso le dice que David sabía que Salomón necesitaba fuerza y valentía. Este era el momento para Salomón de convertirse en un hombre de verdad. El hombre del cual más tarde él habla en el libro de Proverbios, en el capítulo 20. Y ahorita lo vamos a leer, pero antes de eso, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue el momento en que tú te convertiste en un hombre de verdad? Varón, a ti te digo, ¿cuándo fue el momento que tú te convertiste en un hombre de verdad? Tal vez cuando cumpliste 18 años, cuando te dieron tu credencial del INE, o tal vez desde más chico tú ya supiste enfrentarte a la vida, buscar el alimento, y a lo mejor tú desde más chiquito tú ya te hiciste un hombrecito. O a lo mejor cuando tuviste tu primer empleo, tú empezaste a madurar. O cuando te saliste de tu casa y te diste cuenta que te enfrentabas a responsabilidades que antes no tenías. O a lo mejor cuando fuiste papá por primera vez es cuando tú te convertiste en un hombre de verdad. O a lo mejor no te has convertido. Y pues bueno, en realidad en nuestra cultura no hay una edad
en la que el hombre llegue a ser un hombre de verdad. Pero quiero platicarte que en la cultura de los judíos hay una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah. Es un ritual judío de transición que marca el comienzo de una fase en la vida espiritual de los chicos. Es una ceremonia cuando te conviertes de niño a adulto. Y esta ceremonia se hace a los 12 para cumplir ya los 13 años. Entonces de ahí pasa el jovencito, a los 13 años comienza a tener responsabilidades pues grandes, ¿no? Porque fíjate, para empezar, cuando se hace esta ceremonia, él conducirá un servicio en la sinagoga, donde se congregan, y en voz alta leen la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero en Latinoamérica no es así. Y también nuestro Señor Jesucristo en Lucas 2:42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Bueno, aquí sabemos que después él se desapareció, bueno, más bien se quedó en Jerusalén por 3 días, a la edad de 12 años, y pasaron las cosas, los días, y después pues ya dieron con él. Bueno, quiero decirte algo, ahorita seguimos con esto. Quiero decirte cómo ser un hombre de verdad a la manera de Dios. Te invito a leer Proverbios 20 y quiero leerte solo 3 puntos de cómo ser un hombre de verdad. Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Estos 3 puntos son: el primer punto es sabiduría, el segundo punto es integridad y el tercer punto es diligencia. Son de los que te voy a hablar. A ver, vamos con sabiduría. En Proverbios 21 vamos a ver lo que habla la Biblia acerca de la sabiduría. Dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea que alguien que es dominado por el alcohol, alguien, o no nada más el alcohol, por sustancias tóxicas, quiere decir que este hombre, que este varón, hablando de varones, pues no es sabio, ¿verdad? Y en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. A ver, varón, primer punto es que tú tienes que ser lleno de sabiduría. Y tienes que pedirle a Dios para que tú no seas dominado por el alcohol o por cualquier otra sustancia. Y vamos a ver, el segundo punto es integridad. ¿Qué significa integridad? Una persona íntegra quiere decir que es una persona completa, que es una persona recta, totalmente. Eso quiere decir íntegro. A ver, ¿cómo son tus negocios? ¿Eres justo al comprar, al vender? ¿Eres justo? Cuando tú le compras algo a alguien necesitado y ves que te lo está dando muy barato, ¿tú todavía le regateas y no ves la necesidad de esa persona? Debes de ser justo. O también cuando vendes algo, por ejemplo, un carro, a lo mejor tú nada más lo pintas o lo que sea, y sin embargo el carro está todo mal. Entonces tú tienes que ser íntegro, tienes que ser justo
al comprar, al vender. También, acuérdate que no debes estar involucrado en mentiras, porque el padre de todos los mentirosos, pues es Satanás. Entonces, un varón de verdad no está involucrado en mentiras. La palabra lo dice. Y quiero decirte que Dios se complace con la integridad del hombre. Quiero llevarte al Salmo 16, versículo 3. Dios se complace con la integridad del hombre. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se complace si tú eres íntegro. Tal vez te cueste trabajo empezar a ser justo, tal vez te cueste trabajo, pero acuérdate que Dios se complace con tu forma de vivir, con tus actitudes. También hay un final dichoso para las personas íntegras, para los hombres íntegros. Esto está en el Salmo 37, versículo 37. Dice, Dios considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el íntegro, ¿verdad? Para el justo, para el hombre de paz. Bueno, tú vas a aprender a ser sabio, a ser íntegro, y si tú aprendes eso vas a ser diligente. Una persona diligente es lo contrario de una persona perezosa. En Proverbios 20, el versículo 4, vamos a leerlo, y también el versículo 13, habla de la diligencia. Dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Tiene frío, yo creo, cuando es invierno, tiene frío y por eso pues no trabaja. En el versículo 13 le está diciendo, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Hay personas que se levantan a las 12 del día, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo van a ser diligentes? Eso es pereza, es pereza. Entonces, también habla la Biblia de que seamos como las hormigas, que las hormigas, pues, trabajan mucho. Entonces, el perezoso nunca va a ser diligente. Y muchas veces, por causa de la pereza, pues el hogar se viene abajo. ¿Por qué? Porque no hay dinero para comer. ¿Por qué? Porque no fue a trabajar. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a unos abogados que trabajan en lo familiar. Esta entrevista se la hicieron y les preguntaron que cómo era todo eso de la pensión alimenticia. Y dijeron los abogados que de 10 hombres que eran demandados para la pensión alimenticia, 8 huían. Que solamente 2 hombres de 10 cumplían con la pensión alimenticia. ¿Te imaginas? Qué alto está el nivel de la irresponsabilidad. Entonces, el que tú trabajes, el que tú seas diligente, también no quiere decir que tú te apresures a enriquecerte. Tampoco, porque en Proverbios 28:20 dice la palabra de Dios que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Qué hacen los perezosos para no trabajar? Pues se involucran en negocios fáciles. Y ahorita está a la mano el que te involucren en cosas ilícitas. Entonces, un hombre de verdad, pues abarca estos 3 puntos, lo que te acabo de decir. Y pues hay muchas cosas más que pueden ir incluidas. Y bueno, yo quiero decirte, ¿qué deseas dejar como herencia a tus hijos?
dejarles pues riquezas es bueno, pero es mejor dejarles nuestro ejemplo, nuestro buen ejemplo. En Proverbios 27 nos lleva, en Proverbios 27, dice que camina en su integridad el justo y que sus hijos serán dichosos después de él. Después de que tú pases por esta tierra, tus hijos van a ser dichosos. ¿Y estamos dejando esa herencia? Cuando ya no estemos en esta tierra, ¿nuestros hijos serán dichosos por tu ejemplo? Y David decidió despertar a Salomón. David le dijo, ¿sabes qué? Llegó el tiempo de la verdad. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Y volviendo al hombre de verdad, el hombre de verdad es nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué edad crees que Jesús se haya convertido en hombre de verdad? En Lucas 2:46, él a los 12 años, cuando cumplió los 12 años, se quedó en el templo a hacerle preguntas a los doctores de la ley. Mira, vamos a leerlo. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hasta el 49. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando sus padres le vieron, se sorprendieron y le dijeron, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero él no quiso contestarles mal. Él lo que le quiso, no se preocupen, yo sé lo que hago. Sus padres ya le habían enseñado los principios de Dios. Por eso es importante que tú le enseñes a tus hijos los principios de Dios antes de que lleguen a la adolescencia. Él tenía muy buena educación, tenía muy buenas bases. Y según la costumbre judía, él ya tenía la mayoría de edad. Él era responsable ante Dios, ante la ley, porque él era obediente. Entonces, pues a los 12 años ya sabía lo que quería, sabía su misión. Tal vez sus padres no entendieron cuál era su misión, pero él vino a hacer algo más a esta tierra, vino a hacer la voluntad del Padre. Y ese es su negocio. Y él estuvo en ese negocio desde que nació hasta la cruz del Calvario. Entonces, yo te digo, varón, ¿te gustaría seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo? Y no vivir a tu manera, no vivir a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Dios nos ha dado el manual. Dios nos ha dado el manual perfecto para ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores hijos. Te invito a orar. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, mi Dios. Gracias porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Yo sé que tu palabra, Señor, consigue el propósito para la cual ha sido enviada, Padre. Gracias. Gracias por tu infinito amor, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.